Ahí está, y vas a escuchar. Bueno, derechos relativos, les decía, se refiere a aquellas hipótesis en donde el derecho y la posibilidad de exigir su cumplimiento corresponde respecto a una o más personas determinadas, ¿sí? Si yo, por ejemplo, en un derecho real puedo oponer el ejercicio sobre la cosa a toda la sociedad, en el caso de que alguien me, por ejemplo, circulando, me embiste con un auto, yo no le puedo exigir a toda la sociedad la reparación del daño. Solamente se lo puedo exigir al sujeto que me embistió, ¿sí? Esta es la diferencia entre derechos relativos y derechos absolutos, ¿sí? Si yo celebré un contrato con una persona que se obligó a suministrarme periódicamente tal producto y esa persona incumple, yo no le puedo exigir a toda la sociedad el suministro de ese producto. Solo se lo puedo exigir a la persona con la que contraté. ¿Sí? ¿Se entiende esta diferencia entre derechos absolutos y derechos relativos? Bien. ¿Se ve el cuadro, no? Sí. Bien. La otra clasificación que tenemos en el derecho privado es la que divide a los derechos patrimoniales de los extrapatrimoniales. Los derechos extrapatrimoniales son aquellos en los que no hay un contenido económico en juego. Por ejemplo, en el derecho que tienen los padres de derecho y deber que tienen los padres de llevar adelante la crianza de los hijos, no contiene un derecho patrimonial, ¿sí? Tiene que ver más que nada con el vínculo afectivo y la forma en que la persona va a criar a su hijo. Cuando dos personas contraen matrimonio, ¿sí? Es un vínculo jurídico que no conlleva un contenido económico en sí, ¿sí? La adopción no conlleva un contenido económico. Entonces, estamos frente a derechos extrapatrimoniales, ¿sí? En el caso de los derechos intelectuales, fíjense que está puesto en ambas categorías, como derechos patrimoniales y extrapatrimoniales. ¿Por qué? Bueno, por ejemplo, los derechos intelectuales, como regla, son derechos patrimoniales. Por ejemplo, un autor con su obra, con una canción, puede hacer lo que quiera, puede venderla, puede ceder onerosamente la reproducción, ¿sí? Puede permitir que otro ejecute la obra, etc. Estos son todos derechos de contenido patrimonial. Pero, por ejemplo, también el autor de la obra tiene el derecho moral a exigir la fidelidad en la reproducción, ¿sí? Y esto no tiene que ver con algo vinculado a un contenido patrimonial, sino con el resguardo a la figura de su creador. Es decir, no desvirtúen cuál fue la creación de mi intelecto, ¿sí? Otro derecho intelectual de contenido extrapatrimonial tiene que ver con la facultad que tiene el creador de la obra, el autor, de que cada vez que se reproduzca su obra, se lo mencione como digamos, el autor, ¿sí? Tampoco hay un contenido patrimonial acá, sino simplemente por ser padre de esa creación, tiene derecho a que se deje constancia de su autoría. Los derechos patrimoniales son aquellos que encierran un contenido patrimonial, ¿sí? Los derechos reales, claramente, los derechos reales como regla no es el único caso, se ejercen sobre cosas, ¿sí? El artículo 16 del Código Civil y Comercial dice, o dando el concepto de cosas, dice que son bienes materiales susceptibles de tener un valor, ¿sí? Económico. Es decir, que en los derechos reales están en juego derechos de contenido económico. En las obligaciones también,
¿sí? Si nosotros vamos a la definición del 724 del código, vamos a ver que cuando da la idea, el concepto de obligación, dice es una relación jurídica entre dos personas en virtud de la cual una se encuentra obligada a cumplir una prestación respecto de la otra. Prestación de tipo económica. ¿Sí? ¿Qué otro tipo de prestación podría ser? Esto significa, por ejemplo, que en las relaciones de familia no hay derechos de contenido patrimonial, también los hay. Por ejemplo, la obligación que tienen los padres de prestar alimentos a sus hijos es una obligación de contenido económico, ¿sí? También queda incluida esa definición dentro del artículo 724. O, por ejemplo, en el caso de las relaciones, digo bien, matrimoniales, cuando se produce el divorcio, de acuerdo al Código Civil y Comercial, produce la extinción del régimen de comunidad. Esto significa que los cónyuges deben, o los excónyuges, deben liquidar los bienes que conformaban esa sociedad conyugal. Esto también encierra aspectos de contenido económico y se le van a aplicar en lo pertinente las disposiciones vinculadas a las obligaciones, ¿sí? ¿Qué pasa con los derechos personalísimos? Bueno, yo ahí señalé que dentro de los derechos absolutos tenemos a los derechos personalísimos, ¿sí? Pero los derechos personalísimos a su vez son una categoría autónoma dentro de nuestros derechos, porque incluso entran en juego aspectos del derecho público también. Si ustedes quisieran, para, digamos, una mayor comprensión de este tema, pueden agarrar ese cuadro o ese esquema que yo puse ahí, y es decir, que los derechos se clasifican según su oponibilidad y según su contenido. Según su oponibilidad, los derechos pueden ser absolutos o relativos. Según su contenido, pueden ser patrimoniales o extrapatrimoniales. ¿Alguna pregunta? ¿Puede repetir? Sí, puede repetir, por favor. Los derechos pueden clasificarse según su oponibilidad o según su contenido. Según su oponibilidad pueden ser absolutos o relativos. Según su contenido pueden ser patrimoniales o extrapatrimoniales. Yo quisiera hacer una consulta. ¿Sí? Vos recién mencionaste en el caso de una paternidad que había ahí una, digamos, como una conjugación de obligación y derecho. Conjunción. Claro, tienen como la misma jerarquía para hacer petición, digamos, para invocarlas. ¿Alguna tiene por sobre la otra el derecho o la obligación? No, son las dos caras de una moneda. Ok. El niño tiene el derecho a exigir digamos, los deberes, porque hay que distinguir obligación de deber también, ¿eh? La obligación es un contenido económico, el deber es un contenido extrapatrimonial. El niño tiene el derecho a exigir el cumplimiento de los deberes que tiene respecto de sus padres con relación a la crianza, ¿sí? Y los padres tienen una facultad, es como una atribución más que un derecho de deber, ¿sí? Es una atribución producto del vínculo filiatorio que existe entre padres e hijos, ¿sí? Pero son las dos caras de la moneda. Perdón, profesor, el padre tiene la obligación de darle los alimentos a su hijo, Y ahí el niño de exigirlos. No quería, claro, lo que pasa es que no quería caer en la idea de alimentos, porque los alimentos encierran una trampa. una relación de tipo patrimonial. ¿Sí? No. No, No entendí. ¿qué? No entendí. Los alimentos encierran una obligación de tipo patrimonial. ¿En qué se traducen los alimentos? En el pago o digamos, en la cuota suministro de alimentaria. ingesta, de vestimenta, pago de Sí. escolaridad, de salud, de esparcimiento y demás. Y todos estos ítems se traducen en erogaciones dinerarias.
Si se traducen en erogaciones dinerarias, estamos hablando de una institución de contenido patrimonial, la vinculada a los alimentos entre padres e hijos. Sí. En cambio, la crianza tiene que ver con otra cosa. La crianza es cuando yo le digo a mi hijo, mirá, no te dejo salir el sábado a la noche porque vos esta semana me trajiste, reprobaste todas las materias y vos tenés que ponerte a estudiar porque si seguís así, el año que viene repetís de año. Eso no tiene un contenido económico. ¿Sí? Igual que el O afecto. te tenés que bañar porque hace una semana que no te bañás y si seguís así te vas a llenar de gérmenes y vas a terminar afectando tu salud. Ahí no hay un contenido patrimonial. Tiene que ver con esta atribución a la crianza que tienen los padres sobre los hijos. Por eso en las demandas a veces eso se divide. O sea, los hijos pueden exigir ese dinero, pero no obligarlo al padre a quererlos. O sea, si Bueno, no no los es que querés se ver, no los querés divide. querer, no los quieras, pero le tenés que dar Bueno, sus alimentos y sí. su... Lo que pasa que en realidad no vas a, o sea, puede haber algún caso vinculado a la crianza. Yo te diría que el 95% de los conflictos entre padres e hijos están vinculados a la cuota alimentaria. ¿Sí? Es un tema de familia. Yo la referencia que estaba haciendo para entender si ahí colisionaba el concepto de obligación y de derecho, iba, por ejemplo, en aquellas situaciones en las que se dan en que un padre cumple con, o sea, debe cumplir con la obligación de proveer educación, pero también tiene el derecho de elegir el contenido de esa educación. Ejemplo, escuela pública o privada, Hasta por ejemplo, ahí no contenido más, religioso o no. Hasta por ahí no más. Bueno, eso buscaba saber Porque, cómo se dirimía eso, digamos. no, bueno, pasa que nos vamos a meter en un tema que tiene que ver con familia, derecho internacional público, derecho internacional privado, y nos vamos de la materia. Sí, Pero yo te digo hasta entiendo. por ahí no más, porque el artículo 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño establece que en la resolución de los conflictos vinculados a los niños debe tenerse en cuenta el interés superior del niño. Y la misma convención dice que el niño debe ser oído en toda instancia judicial. ¿Sí? Y si el niño no puede porque es muy chiquito. Bueno, iba a decir eso. No le podés decir si la madre dice colegio privado y el padre dice colegio público, la criatura de 3 Y te hago años una no puede pregunta. hablar. Pero tiene un Con los defensor. apoyos necesarios para la autonomía progresiva. Mira, te voy a plantear esto y lo dejamos acá porque nos vamos a otra materia. ¿Qué pasa entonces en los casos en donde hay desacuerdos entre el padre y la madre? Pero no hay un ¿Cómo se defensor dirime la del cuestión? niño. Bueno, Perdón, a eso iba. En provincia de Buenos Aires, en Nación no está todavía, se creó la figura del abogado del niño. Claro. El abogado del niño no es ni abogado de la madre ni abogado del padre. Es un tercer representante que patrocina los intereses del niño. ¿Y quién lo designa? Lo designa el propio juez de un listado que están que han creado los colegios de abogados de la provincia de Buenos Aires. Perdón, hice mal la pregunta. Que el juez decide eso cuando ve, no se ponen de acuerdo la madre y el padre. Sí, o cuando ve que la conducta del padre o de la madre está poniendo en riesgo los intereses del niño. Gracias. Pero eso es un tema, miren, hasta tesis doctorales se escriben sobre el abogado del niño. Tema para debatir, aparte es una figura reciente, ni siquiera hay demasiada... ¿Reciente cuánto, doctor? No, te diría 3, 4 años, no más. Gracias. Bueno, vamos un poquito a... hay, digamos, algunas figuras que hoy quizás están como Profesor, ya... una preguntita para no pasar. Pero perdón, familia no, ya no, porque si no nos vamos de tema. No, si es un tema de obligaciones, lo que sea. De patrimoniales, de derechos reales, o sea, personales e intelectuales. Entonces, ¿esto no es de contenido patrimonial? ¿Qué cosa? Derechos intelectuales. Dijimos que los derechos intelectuales son de contenido patrimonial.
Sí, porque el Cuando, autor respecto de su obra puede disponer, usar y comercializar. gozar libremente, pero que en los derechos intelectuales también hay dos supuestos de contenido extrapatrimonial, que es el derecho del autor a que se respete la fidelidad de su obra en la reproducción y el derecho a que se transcriba su nombre cada vez que se reproduce la obra. Ok, está bien, gracias. Bueno, miren, esta noción, vieron que, no, esto todavía no lo vimos, lo vamos a ver ahora en el próximo bloque. Hay una dicotomía histórica, pero se me salió el PowerPoint, ¿qué pasó acá? Ahí está. Hay una dicotomía histórica entre, digamos, una franja que distingue a los derechos reales de los derechos personales, ¿sí? Los derechos personales, en general, encierran, esto lo deben haber visto en civil, parte general, un sujeto activo, un sujeto pasivo y un objeto mediato, que es la prestación que el sujeto pasivo debe cumplir respecto del sujeto activo. En los derechos reales, en realidad, hay un sujeto que ejerce facultades o derechos sobre una cosa y un sujeto pasivo, que es la sociedad, que debe respetar ese derecho absoluto que se tiene sobre la cosa, ¿sí? Esta dicotomía distingue claramente lo que son los derechos reales de los derechos personales. Pero existe, o ha existido, digamos, a lo largo digamos, de la historia del derecho, doctrina que pretendió asimilar todo a derechos reales y otra doctrina que pretendió asimilar todo a derechos personales, ¿sí? Que es lo que denominamos monismo personalista o monismo realista, ¿sí? En realidad, visto desde el monismo personalista, los autores dicen, bueno, en realidad no hay derechos reales, todo es derechos personales, ¿sí? Todo tiene que ver, en definitiva, con un sujeto activo, que es el titular o el propietario de la cosa, y un sujeto pasivo, que es la sociedad, que tiene que abstenerse de realizar cualquier acto que interfiera en el ejercicio de ese derecho. Pero que, en definitiva, esto no interesa demasiado, porque la cuestión entra, digamos, ¿cómo les podría decir? A analizarse cuando hay una violación a ese derecho. Porque ahí surge el deber del titular de la cosa perdón, no el deber, el derecho del titular de la cosa de exigir de quien está incumpliendo ese deber de no entrometerse, de instar las vías judiciales para hacer cesar esta circunstancia, ¿sí? Bueno, se lo ha criticado a esta, digamos, doctrina, porque dice que lleva las cuestiones al extremo y no puede poner el foco en el vínculo entre el sujeto y la cosa y los derechos que el sujeto o las facultades que el sujeto tiene respecto de la cosa. Porque en verdad y en definitiva, cuando se habla del conflicto, se está partiendo de la excepción. La regla es que cualquier sujeto puede ejercer facultades sobre la cosa y que excepcionalmente habrá alguien que las incumple, ¿sí? El monismo realista pretende invertir la regla y dice que en realidad no hay derechos personales o derechos obligacionales. No hay alguien que esté obligado a cumplir ciertas prestaciones respecto del otro, sino que en verdad lo que hay es un sujeto que lo que tiene en miras no es a la persona con la que contrata, sino al patrimonio de la persona con la que contrata. Y en esa línea, cada vez que se produce un incumplimiento, tiene un patrimonio al cual acudir para satisfacer la prestación que ha dejado de cumplir el deudor, ¿sí?
De la misma manera y con los mismos argumentos que se cuestiona el monismo personalista, también se cuestiona el monismo realista, porque en definitiva pretende, digamos, suprimir todo el desarrollo doctrinal alrededor de las obligaciones y poner la mira solo en el incumplimiento, ¿sí? Que también pasa a ser, ¿cómo le podría decir?, la excepción dentro de la regla, que es que las obligaciones se cumplen, ¿sí? Y eventualmente habrá un incumplidor, pero estamos poniendo la mira solo en esta noción y obviamos todo el cúmulo de situaciones en donde en esa relación obligacional las partes están incumpliendo con las prestaciones. ¿Se entiende esto? No es demasiado complejo. Bien. Y por último, creo que sí. Por último, Profe, puede ser. ¿cómo? Hay mucho ruido, profesor, no se Es que escucha no sé, bien. estoy viendo quién es el que tiene activado el micrófono, pero no me puedo dar Lo puse en cuenta. el chat, pero no, Para no se silenciar. escucha. Si lo puedo encontrar, yo silencio, pero Bueno, Carlos López, puede ser. ahora me parece que se silenció, porque ya no. gracias. Bueno. Vamos a un último tema, que es el tema de las obligaciones Procter-Rem. Las obligaciones Procter-Rem, en realidad, algunos autores las denominan obligaciones reales, ¿no? Porque como que se piensa en la idea de una categoría mixta. Es decir, no estaríamos, según estos autores, ni frente a un derecho real, ni frente a un derecho personal, sino que estaríamos en una categoría intermedia entre derecho real y derecho personal, ¿sí? Que nuestro ordenamiento parecería repudiar en principio. El ordenamiento me refiero al Código Civil y Comercial. El Código de Vélez, en el artículo, o entre los artículos 497 y 499, establecía que no hay derechos mixtos, y decía que a cada derecho real corresponde una acción real, y a cada derecho personal una acción personal, pero que no hay obligaciones respecto de derechos reales, ni hay en los derechos reales un supuesto de obligación. Sin perjuicio de todo esto, algunas figuras jurídicas han, de alguna manera, hecho que la jurisprudencia y la doctrina se pregunten si es posible en nuestro ordenamiento hablar de obligaciones Procter-Rem, ¿sí? Un caso típico al que se acudió para hablar de esto tiene que ver con las expensas. Las expensas son las erogaciones o los gastos que afrontan, o las contribuciones que afrontan los copropietarios en el régimen de propiedad horizontal, ¿sí? ¿Por qué se ha hablado de que las expensas serían obligaciones Procter-Rem? Porque ustedes saben, alguno de ustedes deben vivir en un departamento, ¿no? Ustedes saben que cuando venden el departamento, el comprador recibe la deuda de expensas que pudo haber dejado el vendedor. ¿Sabían de esta idea? No, no sabía. ¿No? No, Bueno, no sabía. ténganlo Pero en cuenta. cuando se alquila una casa también. No alquiler. Estamos hablando de transmisión de dominio. Bueno, o Con compra. toda la deuda de Sí, o expensas. deudas que tenga con otros propietarios colindantes por daños que haya provocado el anterior propietario. Sí. Bueno, Igual pero se esto exige estamos el libre hablando. deuda, profe, ¿o no? ¿Cómo? El libre de deuda para hacer la escritura se exige sí o sí. Que lo expide el administrador del consorcio. Sí. Bueno, es así. En realidad no es que yo necesito un libre deuda para poder transmitir el dominio. Lo que sucede es que si yo adquiero
un inmueble en propiedad horizontal y desconozco cuál es la deuda de expensas, puedo estar comprando un problema enorme. Porque una cosa es que la deuda de expensas sean 5.000 pesos, otra cosa es que deba 1 millón. ¿Sí? Y el que adquiere un departamento en propiedad horizontal, si recibe el departamento con la deuda de expensas que hubiera dejado el transmitente. Y el administrador, como representante del consorcio, puede exigir el pago al nuevo propietario. ¿Sí? Entonces, la doctrina en algún momento creyó ver en estas obligaciones, en estas expensas, una obligación propter rem. ¿Sí? Porque han dicho, las obligaciones propter rem son obligaciones ambulatorias. Es decir, viajan con la cosa. ¿Sí? Si se transmite la cosa, se transmite la obligación al nuevo adquirente. Pero esta idea, en materia de expensas, no es del todo cierta. Porque para que la obligación propter rem tenga tal naturaleza, si yo estoy diciendo que la obligación viaja con la cosa, una regla inherente a este tipo de obligaciones es que queda liberado el transmitente. ¿Sí? Y el Código Civil y Comercial establece que el propietario de una unidad funcional no se libera de la deuda de expensas ni por la transmisión que hiciera del departamento ni por el abandono que hiciera de la cosa. Es decir, que si bien el nuevo adquirente recibe a la cosa con la deuda de expensas que recayera sobre ella, esto no libera al transmitente. Y esta noción hace que no podamos calificar a las obligaciones por expensas como obligaciones propter rem. ¿Sí? Porque ¿Puedo hacer una pregunta, profesor? Sí. Las infracciones de un auto. A eso íbamos, pero dale, decir, te escucho. No, eso, porque estaba pensando y cuando vos lo transferís, sí, le pasan automáticamente al nuevo comprador. De hecho, el nuevo comprador no puede retirar si no las paga. ¿Por qué pasa Queda eso? liberado porque hay un agujero jurídico. No le queda al titular. No, No. Nati, no. No, por los justamente, un bien cosa mueble y el otro inmueble. No, Sí, trabajo de eso, chicos. A la Puede deuda, exigir que la se deuda baje el de, exigir que baje el precio del auto para que pague la deuda esa que tenía. Puede exigir también eso. la deuda de multas quedan en el titular, en el registro del titular. No, Nati. Sí. Vamos, que no sé, yo lo hice hace una semana. Se transfieren con el dominio las deudas del dominio de la cosa. tienen que pagar o se te descuentan cuando uno por ahí cuando vende la cosa. Pero como es un bien mueble, transferible, ¿no, profe? ¿Tiene que ver eso la calificación de las cosas? Sí. Vamos a... Las infracciones son del vehículo, no son de la persona, igual que en el caso de los inmuebles, como decía el doctor. Por eso te pregunto, ya que estás en tema, ¿qué pasa si la autoridad del registro entrega el título de propiedad al comprador del rodado? ¿Qué pasa con el vendedor? ¿Sigue vinculado respecto de la deuda de...? No, queda eximido. Profe, pero por ejemplo, no sé, yo le doy un ejemplo, ¿no? Espere. Es un claro típico, lo que acaba de decir la compañera es un claro típico, un caso típico, perdón, de obligación propter rem. Porque esa es lo que caracteriza este tipo de obligaciones. Si viajan con la cosa, necesariamente debe inferirse que queda liberado el transmitente. Lo está diciendo la compañera. A esta propter le doy un ejemplo. Sí. Claro, pero por ejemplo, yo soy adherente a conducir un vehículo, no soy la titular. No. Y tiene un montón de deudas de patente, ¿no? Por ejemplo, pero cuando uno va a renovar algún registro o algo, todo eso recae en el titular, no me recae a mí, por ejemplo. Pero patentes es distinto de patentes. Están confundiendo regímenes. Están confundiendo regímenes. Claro. Lo que en realidad
estás hablando de la renovación de una licencia de conducir, tiene que ver con una forma que ha encontrado el Estado de, por un lado, intentar cobrar lo que se debe, y por otro lado, no sé, buscar que haya una conducción más diligente. Pero no tiene que ver con el contenido de la obligación. Son dos cosas distintas. Cuando yo transmito, hablo del caso puntual de los vehículos, pero lo podemos, si ustedes quieren, también aplicar a la transferencia de inmuebles. Cuando una persona transfiere un inmueble, como regla, si el escribano, o si no hay una ley, vamos a decirlo de esta manera, si no hay una ley que expresamente diga que el vendedor queda obligado respecto de esa obligación, el comprador recibe el inmueble con la deuda, por ejemplo, del impuesto inmobiliario, y libera al vendedor de esa deuda, ¿sí? Ahora, profesor, y en el caso de las herencias, ¿qué sucede con las herencias? claro, por ejemplo, me heredan una lancha, ¿no? Se No muere tiene mi nada padre. que ver porque en nuestro país, en materia sucesoria, adopta el criterio que se denomina principio de continuidad de la persona. Los Claro. herederos continúan la persona del causante, o sea que Con deuda, reciben con todo, sí, con todos los derechos y obligaciones que tenía el causante. que tiene ¿sí? la cosa. Artículos 1901, 2280 y 2337 del Código. No hay dos sujetos, hay uno que continúa la persona del otro. Esperen, me quiero decir esto. Un caso típico, creo que lo mencionó alguien recién, si no me equivoco, un caso típico de obligación propter rem son las vinculadas a la medianería. ¿Sí? Ustedes saben que la medianería, digamos, entendida como el muro o la pared que divide dos inmuebles colindantes. Esa medianería, ustedes no cursaron derechos reales, pero esto creo que lo van a entender, esa medianería o esa pared medianera es un condominio entre los titulares de los dos inmuebles a los que esa pared divide. Cuando se vende, se transmite el dominio de alguno de los inmuebles, el adquirente recibe el inmueble más el condominio sobre la pared medianera y las deudas que hubiese respecto de esa medianera. Y esto hace que quede liberado el transmitente también. ¿Sí? Es importante esta idea. Para que hablemos de una obligación propter rem, es necesario que quede claro que la deuda o la obligación viaja con la cosa y que cuando se transmite la cosa, queda liberado el transmitente. Este es el primer requisito para que estemos frente a una obligación propter rem. Y el segundo requisito es que sea una obligación de fuente legal. Es decir, la ley tiene que decirlo. No puede surgir ni de una decisión judicial ni de un acuerdo de partes. Una ley tiene que decir que determinada obligación viaja con la cosa y que la transmisión libera al transmitente. Si se cumplen estos dos requisitos, más los otros que yo pongo ahí en la diapositiva que después les voy a compartir, vamos a estar hablando de una obligación propter rem. Sí, ahora los escucho, perdón. Profesor, entonces quiere decir que el hecho de que existan obligaciones con respecto a la cosa no impide su transmisión. Digamos, en la medida en que la ley no prohíba su transmisión, puede hacerse. En el caso, por ejemplo, que comentaba la compañera de los automotores, ¿sí? Depende de cada... el registro es nacional, sí, pero la legislación impositiva es provincial. Entonces depende de lo que establezca cada provincia. Claro. ¿Sí? Profe, le hago una consulta. Faltan 3 minutos para que se corte el Zoom. ¿Qué hacemos? ¿Volvemos a entrar? Cuando se corta el Zoom,
O sea, lo que nos queda estos 3 minutos, respondemos preguntas. Cuando se corta el Zoom, hacemos un recreo de 10 minutos y vamos a hacer una cosa. Y 35 nos volvemos a conectar y los últimos 25 los dedicamos ya a hablar específicamente de las obligaciones en el Código Civil y Comercial. A mí esto que veníamos hablando, que comenzamos la clase pasada y que estamos terminando ahora, particularmente me interesaba que lo veamos porque es digamos, la introducción a la materia. Uno no puede arrancar el primer día dando el concepto de obligaciones sin dar un panorama constitucional y general de la cuestión, ¿sí? Porque las obligaciones en realidad forman parte de algo mucho más amplio que es el derecho de propiedad. Y el derecho de propiedad hoy tiene matices constitucionales y de derechos humanos, en función de todo lo que hemos venido hablando. Profe, ¿se puede pedir la nulidad, por ejemplo, de esto de ProTerrem? ¿Cómo sería pedir la nulidad? A ver. Sí, por ejemplo, una de las partes no están de acuerdo o porque no se dio cuenta que la deuda era muy alta. No. Y pedir la nulidad. No, porque es tu deber como adquirente indagar el alcance de lo que estás contratando. Sí. Como regla, ¿sí? En algunos casos, pero no vinculado a las obligaciones PropTerrem, en algunos casos, si una de las partes del contrato era un profesional que hacía de esa actividad su ejercicio habitual, alguna jurisprudencia ha puesto una mayor carga, ¿sí? Sobre ese sujeto que sobre el otro que era un consumidor. ¿Sí? Porque dijo, el que hacía de eso su práctica habitual estaba en mejores condiciones de conocer los alcances de lo que se estaba celebrando. Pero no vinculado a las obligaciones PropTerrem, ¿eh? Bueno, gracias. Profesor, realidad, una pregunta. Sí, dale. Bueno. No, decime. No, la pregunta es la siguiente. Supóngase que hay una propiedad que tenía un servicio y por alguna razón no se pagó ese servicio y la empresa prestataria del servicio dejó de darlo. Sí. Pero la deuda sigue existiendo. Sí. Aunque la empresa, digamos, haya desaparecido, tiene todo el poder de reclamarla pasado el tiempo. Aunque Supóngase, aunque claro, la empresa haya desaparecido. Supóngase una empresa de gas Sí. que tenía la conexión de gas y por alguna razón el dueño del departamento